Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarlo. Eh, Ahí ya se escucha bien y pues muy buenas tardes a todos, estimados alumnos del Diplomado en Derecho Penal. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo 4, la teoría jurídica del delito, la parte 2 de este programa académico, que es tanto de Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores y Universidad UMEDLA. Es importante antes de comenzar señalar que hoy, día viernes 29 de noviembre de 2024, damos inicio a este importante módulo, el cual ahorita les presento a su docente y la siguiente clase será el siguiente viernes 6 de diciembre, siendo esta la última fecha de nuestra sesión final del año 2024. Posteriormente retomaremos actividades en enero 2025 con los módulos 5 y 6, ¿ok? ¿Esto por qué? Aceleramos un poco más las clases a fin de año porque sabemos que muchos de ustedes salen de vacaciones, tienen otras actividades, etcétera, ¿no? Entonces, que no tengan ese compromiso, ese pendiente de que tengo clase y tengo que salir. Entonces, por eso agilizamos un poco más. Y pues es un verdadero privilegio contar con esta sesión en esta sesión con el doctor Roberto Gerardo Marín, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Los Ángeles con una destacada especialización en Derecho Procesal Constitucional y una maestría en Derecho Penal. El doctor Marín cuenta con más de 11 años de experiencia en la docencia universitaria, habiendo impartido materias fundamentales como teoría del delito, derecho penal y sistema acusatorio en prestigiosas instituciones educativas. Y su amplia trayectoria académica incluye la dirección de múltiples tesis en temas penales relevantes. Ha participado en importantes programas de capacitación en el sistema de justicia penal acusatorio. Además, su experiencia práctica en el litigio y su formación continua en temas de derechos humanos y justicia penal lo convierten en el docente idóneo para guiarnos en este módulo. Y en esta segunda parte de teoría jurídica del delito profundizaremos en conceptos fundamentales que son esenciales para su práctica penal y la experiencia y conocimientos del doctor Marín sabemos que serán fundamentales para comprender la aplicación práctica de estos conceptos en nuestro sistema jurídico actual. Ya en la siguiente clase tenemos contemplado ya la docente, la doctora Alejandra Maxina Alba se reincorpore a sus clases y pues sin más preámbulos cedo la palabra al doctor Roberto Gerardo Marín, quien nos guiará en esta importante etapa del diplomado. Doctor, tiene usted la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Damos inicio. Un gusto conocerlos. Y bueno, si gustan, ya empezamos con la clase. Bueno, solamente me proyectaré en estos momentos para saludarles. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Procedo a compartir pantalla y pueden ver la misma. Muchísimas gracias. Y bueno, yo también muy contento, a gusto de estar aquí con ustedes en esta transmisión. ¿Se ven todavía las diapositivas en pequeño? ¿Ok? Voy a ponerle modo de lectura. Cualquier duda, con mucho gusto la pueden escribiendo en el chat, alzando la mano o bien tomando uso del micrófono. Entonces, damos inicio y que la culpabilidad es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con su acto. Y bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y también espero que esta clase sea de su agrado. Y entonces, propiamente hay un nexo intelectual, ¿en qué consiste? Que la persona entiende que el delito propiamente es una conducta mala
es una conducta indebida que puede distinguir entre el bien y el mal. Por eso la responsabilidad penal es a partir de los 18 años, porque el cerebro propiamente empieza a distinguir perfectamente el bien y el mal a esa edad y emocional, que significa que quiere cometer ese acto delictivo, ¿de acuerdo? O que el hecho que la ley señala como delito. Y bueno, vamos a dar inicio con lo que es el dolo. Y el dolo es quien conoce las circunstancias esenciales del hecho. Voy a configurar mi lapicito. Es quien conoce las circunstancias esenciales del hecho y decide realizar la conducta porque quiere y acepta el resultado. Todo lo cual, al ser analizado con el jurista, coincide con lo descrito por el legislador en el tipo penal. ¿Quién recuerda los tres elementos del tipo penal? ¿Alguien los recuerda? ¿Cuáles son? Objetivo, subjetivo y normativo, perfectamente. Y entonces, propiamente, el dolo puede estar dentro del tipo penal, ya sea para la teoría finalista o funcionalista. Y bueno, para el sistema neoclásico también se encuentra dentro de la culpabilidad. ¿De acuerdo? Y entonces, propiamente, ¿qué significa esto? Que la persona configura el tipo penal. ¿De acuerdo? Porque quiere, tiene esa intención, sabe que está mal y en el momento en que es detenido o bien sentenciado, acepta el resultado típico. ¿De acuerdo? Y en este sentido, porque coincide con la lectura de los elementos subjetivos del tipo penal. Nada más a manera de repaso, ¿cuáles son los objetivos? Propiamente aquellos que se pueden captar a través de los sentidos o bien se ubican dentro de un verbo rector. Los subjetivos son los que nos indican propiamente este, son los que nos indican propiamente la intención, que puede ser doloso, que puede ser culposo. Cuando son delitos netamente formales, pueden admitir las dos formas de comisión, como las lesiones y el homicidio, por ejemplo, y los elementos normativos, que propiamente son las circunstancias en que se comete el hecho delictivo y los conceptos jurídicos y culturales que se encuentran en el fondo del tipo penal. Entonces, propiamente, pues se configuran estos tres elementos y la persona es sancionada. Y bueno, ¿dónde se encuentra el dolo? Y se encuentra en el artículo 9 del Código Penal Federal y quiere decir obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Entonces, propiamente conoce los elementos del tipo penal, ya sabe perfectamente qué delito puede conocer o previendo como posible el resultado típico. Ahí tenemos un dolo indirecto o un dolo eventual. Quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. ¿De acuerdo? Y entonces aquí propiamente que es lo que tenemos, que quiere, tiene la intención, conoce y acepta los resultados. Y ahora vamos al dolo directo y lo ejemplificaremos. Y entonces el dolo directo se produce cuando un sujeto
se presenta en su conciencia el hecho típico, es decir, constitutivo del delito. ¿Esto qué significa? Que la persona configura el delito que quiere y desea. La persona desea privar de la vida a su vecino, comete el delito de homicidio. Que desea envenenarlo, comete el delito de lesiones. ¿De acuerdo? ¿Qué desea privar de la vida a una persona colocándole una bomba? Delito de homicidio calificado con premeditación. Y después tenemos dolo indirecto, que es aquel que se materializa cuando el sujeto se presenta el hecho delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o necesario para actuar y desarrollar la conducta típica. Ejemplo, una persona desea robar un banco y desea robar 1 millón de pesos, pero también es consciente, pero también es consciente que si entran los policías, tendrá que privarles de la vida. Entonces, ¿cuál sería el dolo directo? Sería el robo y el dolo indirecto sería el homicidio, porque necesariamente tiene que privar de la vida a los policías para así poder robar el dinero de manera eficaz en el banco. Después tenemos el dolo eventual, y es cuando el sujeto se representa el hecho como posible, lejano, pero que podría llegar a ocurrir. No obstante, actúa aceptando dicha posibilidad. Permítanme, por favor. Ahora bien, vamos a pensar en este ejemplo. Una chica se va a estudiar a otro estado. Mientras realiza sus estudios, conoce un chico del cual se enamora, hacen vida en pareja y procrean a un bebé. Este niño, pues lógicamente lo ocultan, más bien no se lo cuentan a sus padres, a de los padres de la chica, por temor a represalias. Así que un día los papás avisan inesperadamente que se encuentran en el estado donde se encuentra la chica. Así que ella junto con su marido deciden ocultar a la niña, al bebé, en un armario y le colocan zarapes encima para efecto de que no se vea o haga ruido alguno. Entonces pasan una velada maravillosa con la visita de los padres y finalmente cuando ellos se van, abren el armario y encuentran a la niña asfixiada. Propiamente estamos hablando de un dolo eventual, porque sí se pudo prevenir que la niña estaría en peligro, que la bebé estuviera en peligro. Sí, pero también en qué confiaron, en que a lo mejor no ocurría, pero también había la posibilidad de que a lo mejor sí ocurría. Bien, ¿alguna duda con los 3 ejemplos de los 3 tipos de dolo? Perfectamente.
Y después tenemos lo que es la segunda forma de la culpabilidad, que es la culpa. La culpa es la falta de imprevisión de lo previsible y probable, con violación de la gente de un deber de reflexión y cuidado a que está obligado el hombre en sociedad para no causar daño a los demás. Entonces, ¿qué es la previsión? Que si se razona poco o mucho, se puede llegar a un resultado y que por ende existe la probabilidad de que suceda. Ahora, ¿qué es el deber de cuidado? Es la necesidad de observar lo que prescribe una norma de derecho. Este deber de observar es voluntariamente. ¿Sale? Entonces hay una norma jurídica que tenemos que observar y se ve violentada si se comete con negligencia. Porque bueno, también vale la pena recordar que el derecho penal tiene un lado comunicativo, que propiamente el derecho penal a través de la norma realiza mandatos de prohibición. ¿Qué significa? Que el derecho penal nos ordena no realizar estas conductas. ¿De acuerdo? Que el derecho penal ordena no realizar estas conductas. Si se cometen, entonces el derecho penal confirma el mensaje y, y devuelve la validez a la norma jurídico penal. ¿De acuerdo? Por eso es preventivo a nivel general y es preventivo a nivel especial cuando la persona escarmienta el contenido del mensaje. ¿De acuerdo? Por eso tienen que ver también en doloso y en culposo el desvalor de la acción, el desvalor del resultado y la norma jurídica a realizarse. Y bueno, tenemos la culpa, permítanme borrar, con representación y sin representación. La culpa con representación significa que el sujeto al realizar la acción es consciente del peligro de la misma y del posible desenlace dañoso que pueda ocasionar, pero no acepta su resultado, sino que por el contrario confía en que mediante sus habilidades podrá evitar el mismo. ¿Esto qué significa? Prevé el resultado y hay dos opciones. Lo prevé, pero confía en que no va a suceder. Y si lo prevé, confía en sus habilidades en que podrá evitar el mismo. Vamos a un ejemplo, bastante sencillo. Una persona tiene los triglicéridos y el colesterol alto, por lo que su cardiólogo le recomienda no conducir. ¿De acuerdo? Porque podría sufrir un infarto. Entonces toma sus medicamentos y confía en que no le va a pasar nada. Y si sucede, moverá el volante de tal manera que no dañará a nadie y presionará el freno. Entonces esta persona se sube a su vehículo, maneja, sufre el infarto, no puede controlarse y se estrella contra una propiedad ajena, cometiendo el delito de daño en propiedad ajena de manera culposa. Vamos a la siguiente, que es la culpa sin representación, y se presenta cuando el sujeto activo
no ha previsto el resultado que hubiera podido prever aplicando el cuidado que su deber le imponía. Entonces, en este sentido, la persona no ha ido al cardiólogo, le duele el pecho, él piensa que es el estrés, que llegando a su casa va a descansar, sufre el infarto, no puede controlar el carro y se termina estrellando contra la propiedad. ¿Esto qué significa? Que él también pudo estar en la mínima posibilidad de razonar que a lo mejor podría sufrir un infarto, inclusive por ese estrés. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y ahora tenemos lo que es la culpa y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no sucedería, en virtud de la violación de una norma de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Entonces también significa que la persona podía tener un criterio de las cosas. Bien, ¿alguna duda con toda la sección positiva de la culpabilidad? ¿O alguna duda con los ejemplos? Ahora bien, tenemos lo siguiente. ¿Qué es la inculpabilidad? En la ausencia de culpabilidad significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal por faltar la voluntad o el conocimiento del hecho. Entonces, esto tiene una estrecha relación con la imputabilidad. Y bueno, ¿qué significa? Que no se tiene el elemento cognitivo ni el elemento volitivo. ¿De acuerdo? Ahora, o bien se desconoce completamente el hecho. Ahora, y que la imputabilidad es la capacidad de entender y de querer en el derecho penal. Entonces, no se puede ser culpable de un delito quien no es imputable. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Una pregunta, ¿estoy hablando a una velocidad correcta o sienten que voy muy rápido? Está bien así. Perfectamente. Ahora bien, ¿qué es el error? El error es la falsa percepción de la realidad. Ahora, y también tenemos que es un vicio psicológico consistente en la falta de conformidad entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, tal como este es en realidad. Por ejemplo, una persona le vende a otra un reloj Rolex, falso por haciéndolo pasar por verdadero. La persona no puede distinguir entre si el reloj es verdadero o es falso.
Entonces, en el momento en que él asume que es verdadero, entonces está en un error. ¿De acuerdo? Por eso es una falsa percepción de la realidad. Y también porque desconoce los elementos que nos aseguran que el reloj es original. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. ¿Cuáles son los tipos de error? El error invencible, el error vencible, las eximentes putativas, la no exigibilidad de otra conducta, temor fundado, caso fortuito e ignorancia. Y vamos a escuchar primero los conceptos y ahora procederemos a la explicación. El error vencible es aquel que atendiendo a las circunstancias que lo acompañaban, podría haber sido evitado por el sujeto que lo provocó. ¿Qué significa esto? El error vencible es aquel que puede ser vencido mediante un razonamiento lógico. Hay que retener esta explicación. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué es el error invencible? Es aquel que, según las circunstancias que lo acompañaban, no se podía haber evitado por el sujeto que lo provocó y que supone la exclusión de la responsabilidad penal. Entonces, este error significa que no se puede vencer con un razonamiento lógico. Vamos a este ejemplo, ya con los dos tipos de error. Una persona, vamos a ubicarnos en los noventas, una persona compra un bochito color rojo. Entonces decide estrenarlo yendo a comprar su despensa. Va a la despensa, la compra, come algo en la zona de comida rápida y cuando sale hay dos bochitos rojos sin algún elemento de identificación que los diferencie. Entonces él toma su llave, abre el bocho y se va. Cuando abrió y arrancó el bochito equivocado, porque les voy a dar un dato curioso. ¿Ustedes sabían que anteriormente la llave de un bochito abría todos los bochitos? Antes sí sucedía eso. Entonces, él al momento en que abre su bocho, en el momento en que abre el bocho, piensa que es su bocho, porque si no sabe este dato, sabe que en este orden de ideas, pues es su carro y otra llave no abriría otro bocho. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora vamos al error vencible, que la persona con la llave de su bocho intentara abrir un BMW. Sí se podía vencer mediante un razonamiento lógico, distinguir entre un BMW y un bochito. La respuesta es sí. Por ende, el error es vencible. Ahora, vamos a la siguiente parte. Y tenemos lo siguiente.
el error de prohibición. Y el error de prohibición es la figura jurídica por la que el autor de un hecho delictivo, al realizar el hecho, pensaba de forma equivocada que su actuación era lícita. En la teoría finalista del delito, cuando el error de prohibición es invencible, elimina la culpabilidad. Ahora bien, vamos a pensar en este ejemplo. Una persona que es turista del extranjero visita las pirámides de Cholula, en Puebla. Entonces va a la tienda de recuerditos donde venden estatuillas. Todas las estatuillas pues eran iguales. Decide comprar una. Y entonces ya pasa el tiempo, ya tiene que regresarse a su país. Y al momento en que se regresa, pasa por la aduana del aeropuerto y se descubre que la figurilla era legítima. Entonces, aquí estamos en presencia de un error vencible o invencible. ¿Qué opinan ustedes? Para mí es invencible, pero quiero leerlos o bien escucharlos. Nos preguntan aquí, ¿cuál fue la pregunta, Doc? Que si el error era vencible o invencible. La respuesta es invencible, porque también aquí la pregunta sería que si un extranjero está en posibilidad de saber, de saber si la figura era legítima o no, ya toda vez que es de la cultura de otro país, o sea, en este caso México, y él siendo extranjero, no está en esa posibilidad. Entonces, por ende, elimina la culpabilidad y tendrá que ser absuelto. Y ahora vamos a los delitos putativos. Hay un error de prohibición. La persona cree que está haciendo algo prohibido, pero no lo está. Y por lo tanto, en el principio de legalidad, pues no es penado. Y ahora vamos al caso fortuito, que es el acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible, pero que impiden en forma absoluta la imputación del delito. Para que este concepto funcione, este significa, bueno, para que este concepto funcione, significa que la persona tomó todas las medidas necesarias al respecto para que el delito no suceda, sin embargo, sucede. Vamos a pensar en una persona que viaja de Puebla a Veracruz, revisa sus frenos, afina el carro, bueno, afina su camioneta. El punto es que el vehículo está en perfectas condiciones. Entonces compra sus verduras, compra las frutas, ya va de regreso para Puebla. Y entonces, los frenos se revientan y el candado, que era un candado de buena calidad, en ese momento se afloja, se llega a romper y las frutas salen hacia el suelo. Bueno, lógicamente las frutas salen y se impactan con el vehículo que venía detrás. Entonces, propiamente, ahí estamos hablando de un caso fortuito. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y ahora vamos a la no exigibilidad de otra conducta.
Y en este caso, en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó en virtud de haberse podido conducir conforme a derecho. Bien, ¿esto qué significa? Que una persona ante una circunstancia no le puedo exigir que actúe de otra manera, porque la misma circunstancia le impedía actuar de manera correcta. Vamos a un ejemplo. Un empresario es secuestrado. Los captores exigían una cantidad millonaria. Y mientras le daban de comer a la víctima, esta se percata que no la amarraron bien y que había la posibilidad de escapar. ¿De acuerdo? Ahora, él espera hasta que sus captores duerman, se desata sigilosamente, camina buscando la salida, encuentra un arma en el camino y cuando está a punto de salir, sus captores despiertan y no tiene otra opción más que privarles de la vida con el arma que tomó. La pregunta aquí sería, ¿se le podía exigir al empresario actuar de otra manera? ¿Qué piensan? Aquí la respuesta sería que no, no le podríamos exigir que actuara de otra manera. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y de ser así, ¿cuál sería la conducta esperada? Y ahora vamos a la fuerza mayor. Y bueno, tenemos ahora la fuerza mayor, que es en latín bis major y es un hecho que no se puede evitar y tampoco prever. Vamos a pensar en que en estos momentos unas personas se encuentran en el piso 20 de un gran edificio y empieza a temblar. Y este temblor se convierte en terremoto. La persona, en este orden de ideas, una de las personas cae y muere pisoteada por los demás. Es tan fuerte el temblor que propiamente, ¿qué es lo que sucede? Que nadie se percata y nadie toma las medidas. ¿De acuerdo? Ya saben de los sismos, de no corro, no empujo, como etcétera.
Entonces, por ende, yo no puedo exigir algo en virtud de ese terremoto, porque esta es una causa netamente, por decirlo de esta manera, imputable a la naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y ahora vamos con la imputabilidad. Y la imputabilidad es la capacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que es un delito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se puede discernir entre el bien y el mal y tener la madurez para ello. Y bueno, vamos a las acciones libres en su causa. Procedo a leer el chat. Efectivamente, es natural el acontecimiento. Ahora, ¿qué es una acción libre en su causa? Lo que la doctrina ha definido como una acción libre en su causa consiste en la causación de un hecho típico que ejecute el agente activo bajo el influjo de un trastorno mental transitorio, estado de inimputabilidad cuyo origen es un comportamiento precedente dominado por una voluntad consciente y espontáneamente manifestada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta lámina? Que propiamente es una persona imputable que se coloca intencionalmente en un estado de inimputabilidad temporal para cometer el delito. Por ejemplo, una persona quiere provocar lesiones a otra e ingiere 6 cervezas y con esto se arma de valor y causa las lesiones. Y esta persona quiere argumentar que se encontraba siendo inimputable. Entonces, por ende, no va a ser tomada como inimputable porque estamos hablando de una acción libre en su causa, que significa que las cervezas sirvieron como medio comisivo para colocarse en dicho estado. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a lo que es el trastorno mental transitorio. Y entonces es como la alteración psíquica de cierta intensidad, no permanente, a la cual deben asimilarse no solo ciertas personalidades que no tienen alterada su conciencia de modo estable, como los epilépticos que reaccionan a estímulos exógenos de cierta importancia, sino también los estados emocionales o pasionales derivados de un arrebato o de una obcecación tan hipertrofiados y de tal entidad y magnitud que determinan esta supresión. O sea, ¿esto qué significa? Es una persona coherente, es una persona racional, pero puede ser que bajo un estado de reacción violenta, más alguna alteración emocional o bien alguna cuestión epiléptica, lo colocan en estado de inimputabilidad por un momento. Y esto también podría excluirlo de la pena. Y ahora vamos con lo que es la punibilidad.
Y bueno, antes preguntaré, en el módulo anterior, ¿funcionaron con la teoría del delito funcionalista, finalista o causalista, moderada o radical? Y bueno, en este orden de ideas, bueno, no importa, a final de cuentas el código no se maneja bajo alguna de estas teorías propiamente. Si ustedes son seguidor de alguna, la podrán interpretar así en el código penal. Y bueno, propiamente, si somos finalistas o funcionalistas, propiamente la punibilidad, más que ser un elemento del delito, se convierte en una consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me encuentran responsable de una conducta típica, antijurídica y culpable, voy a ser acreedor a una pena. Y bien, con esto acabamos el tema de la culpabilidad y ahora vamos con la tentativa. Y bueno, ¿cuál es el concepto de tentativa? Una disculpa, no se ve, permítanme un segundo. Una disculpa, por favor. Estoy acomodando la figura en cuestión. Y bueno, volvemos a nuestra figura y se dice que la tentativa está presente cuando con el objetivo de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, perdón, no lo ven, ¿verdad? ¿Me permiten compartirlo nuevamente? Listo, perdón. Se dice que la tentativa está presente cuando con el objetivo de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados, pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Entonces, propiamente aquí estamos que una persona ha decidido cometer un delito, ha seleccionado los medios y al momento de ejecutarlo no lo logra. Por ejemplo, una persona decide privar de la vida a otra y toma un bat de béisbol de madera, pero este estaba lo suficientemente deteriorado, húmedo, hasta cierto punto lleno de hongos y moho, que al momento del impacto el bat se rompe. ¿De acuerdo? Ahora bien, continuemos. Vamos a lo que es la tentativa inacabada. Y la tentativa inacabada, en cuanto al grado de desarrollo o ejecución, consiste en la realización por parte del autor de los hechos de una sola parte de los actos constitutivos de delito. O sea, ¿esto qué significa? La persona se desiste de cometer un delito. La persona se desiste de cometer un delito. ¿De acuerdo? Quiere llevar la ejecución, sin embargo, se arrepiente. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y la tentativa acabada consiste en la realización de todos los hechos constitutivos. Sin embargo, por alguna causa no se lleva a cabo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del VAT. Ahora pensemos en la persona que va a robar el banco, pero luce sospechosa ante un policía y entonces al momento en que ingresa y menciona el delincuente que es un asalto y saca el arma, un policía por detrás lo somete, quedándose detenido. Entonces ahí tenemos
una tentativa acabada. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la tentativa? Y tenemos varias teorías. En la primera, por el peligro corrido. Bien, recordemos que conforme a la clasificación del delito, tenemos delitos de lesión y tenemos delitos de peligro. ¿Cuáles son los delitos de lesión? Los que destruyen un bien jurídicamente tutelado. ¿Qué es un bien jurídicamente tutelado? Es el valor social que protege la norma penal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un delito es de peligro, significa que el delito es de peligro. O sea, ¿qué significa? No se destruye el bien jurídico penal, pero simplemente se pone en peligro. Ahora bien, siguiente, en razón de la voluntariedad de violar la ley. Ahora bien, ¿esto qué significa al respecto? Que si bien el delito no se consumó, hay personas que deciden violar la ley y aunque no lo logren, se les tiene que castigar para confirmar el mensaje del derecho penal. ¿De acuerdo? Lógicamente no con la misma pena que un delito consumado, sin embargo, este es disminuido. Ahora bien, en razón de la peligrosidad objetiva, toda vez que se viola la ley penal, toda vez que se puede menoscabar un bien jurídicamente tutelado y toda vez que una persona esté en peligro en su esfera jurídica. ¿De acuerdo? En razón de la alarma provocada. Y vamos a pensar en este ejemplo, se comete, el delincuente es detenido por algún delito en grado de tentativa y propiamente, ¿qué es lo que sucede? Llega a crear un caos social porque pues se genera la percepción de que la delincuencia está imperando, por ejemplo, en alguna colonia, en la comunidad, y entonces se vuelve insegura. Y eso nos lleva también a la última razón, que es la disminución de la seguridad. En el momento en que una persona quiere cometer un delito, se presume que hay más personas que quieren cometer ese delito. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que prevenir y se tiene que castigar, aunque no se logre. Permítanme, por favor. Y ahora vamos a la fase interna. Procedo a compartir nuevamente. Y vamos a la fase interna de la tentativa. Y en este caso, el primer fenómeno, que es la ideación, se produce al surgir en la mente del sujeto la idea de cometer un delito. Posteriormente, la deliberación es el proceso psíquico de la lucha entre la idea criminosa y aquellos factores de carácter moral o utilitario que opugna contra ellos. Ah, bueno, una pregunta. ¿Gustan tomar un descanso de 15 minutos?
Ok, si gustan, tomamos un descanso de 15 minutos y nos conectamos a las 7:45. Excelente, doctor. Pues entonces vamos a tomar este Descansito de 15 minutitos y estamos de vuelta.
Muy bien, licenciados, pues ya estamos de vuelta de este primer descanso de 15 minutitos y vamos a ver si el doctor Marín ya se encuentra en sesión. Hola, hola, ya estamos de regreso, ¿me escuchan? Excelente, ahí se escucha muy bien. Y bien, pues damos inicio con lo que es la fase interna, que es el primer fenómeno que en la ideación y se produce al surgir en la mente del sujeto la idea de cometer un delito. Posteriormente, la deliberación es el proceso psíquico de lucha entre la idea criminosa y aquellos factores de carácter moral o utilitario que opugna contra ella. Por último, la resolución en la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos tres ideas en la fase interna, lo que es la ideación, lo que es la deliberación y por último la decisión. Los explicaremos en la siguiente lámina. Y bueno, aquí la tenemos, nada más que la ideación, acá tiene otro nombre que es la idea criminosa, la deliberación y la resolución. ¿Y qué es la idea criminosa? En la mente humana aparece la tentación de delinquir y puede ser acogida o desairada por el sujeto. Entonces, tomamos en consideración lo siguiente. A una persona le ocurre X o Y situación y en su mente piensa en hacerle daño a esa persona. Vamos a pensar que piensa en golpearla o piensa en privarle de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea puede ser desairada y pensada por esta persona como que pues simplemente fue un mal momento, tuvo un mal pensamiento, tuvo un mal día y entonces decide continuar con su vida de sin más. ¿De acuerdo? Ahora bien, o bien puede ser acogida, que significa que le parece viable y siente la tentación de cometer el delito. ¿De acuerdo? Ahora vamos en la deliberación y consiste en la meditación sobre la idea criminosa en una ponderación entre el pro y el contra. Es una deliberación en la lucha entre la idea criminosa y las fuerzas morales, religiosas y sociales inhibitorias. Entonces, nos encontramos en esta idea. Propiamente se pondera entre el bien y el mal. ¿Qué ventaja representa cometer el delito y qué desventajas es sobre no cometerlo? O sea, ¿qué ventajas tendría? Sí, ¿qué ventajas tendría el no hacerlo? Y entonces pelea con las fuerzas morales porque sabe que está mal, porque sabe que se le podría excluir de la sociedad, porque sabe que se le podría dar un sufrimiento. Sin embargo, también podría pensar que pues puede haber cierta impunidad o cree que puede llegar a través de actos de corrupción por esa cuestión. Y en los actos religiosos tenemos propiamente que podría ser castigado por un ser supremo. Y entonces, puede ser que eso también lo detenga. ¿De acuerdo? Por una parte. Y las sociales, pues propiamente la exclusión y el dolor familiar que puede ocasionar el mismo.
Y la resolución es la etapa que corresponde a la intención y voluntad de delinquir. En pocas palabras, si la persona decidió que sí o decidió que no. Eso es una de las etapas, esta es la última etapa de la fase interna. Y ahora vamos con la fase externa, que es materializar la parte interna. Y la primera manifestación de la fase externa es mediante la palabra. Vamos a pensar en este ejemplo. La persona ya decidió que va a privar de la vida a otra persona y como el ser humano no puede vivir sin manifestar sus ideas, dice que desea privar de la vida a una persona. Da su nombre y apellido. ¿De acuerdo? Entonces, propiamente, la palabra es la primera manifestación exterior y propiamente, pues, va ligada a nuestra conexión neuronal. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, hay cierta asertividad. Y después tenemos las etapas de la fase externa. Algunos penalistas lo definen en 4 y otros lo definen en 3, que es en 4 es la preparación, la ejecución, la consumación y el agotamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, propiamente, ¿qué es la consumación? Que se configuran todos los elementos del delito y se llega al resultado típico y aceptado por la ley. Y propiamente el agotamiento significa que el delito ya dio su vida práctica y que se lesionó o se puso en peligro el daño típico establecido en la ley. Y otros que es la ejecución, perdón, la manifestación, preparación y ejecución, y aquí se puede dar tanto la consumación como lo que es la tentativa. Ahora bien, ¿qué es la manifestación? Y significa que la idea criminosa aflora al exterior y surge ya en el mundo de relación, pero simplemente como idea o pensamiento, y esto solamente es mediante la palabra y la mente del sujeto. Y ahora vamos con la preparación. Los actos preparatorios se producen después de la manifestación y antes de la ejecución. Y los actos preparatorios tienen apariencia de legal. Lo vamos a analizar más adelante. Y la ejecución puede ofrecer dos aspectos, la tentativa y la consumación. Ahora bien, vamos a los actos preparatorios. Son aquellas actividades por sí mismas insuficientes para mostrar su vinculación con el propósito de ejecutar un delito determinado y para poner en peligro un bien jurídico dado. Estos tienen la apariencia de delito. Por ejemplo, si ustedes ven
que hay una persona con una sábana, una almohada, una cuerda y un cuchillo, ¿ustedes pensarían que si una persona va caminando con esos objetos, piensan que podría cometer un delito o simplemente los objetos son lícitos? Aquí pensaríamos en este sentido. Una almohada que tiene de ilícito, una sábana que tiene de ilícito, el cuchillo que tiene de ilícito. Aquí podríamos invocar la teoría de la sociedad en riesgo. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa la teoría de la sociedad en riesgo? Que cualquier objeto es lícito a menos que se le dé un uso ilícito. En este sentido, un cuchillo lo podríamos utilizar para untar mantequilla en nuestro pan. Y por el otro, podrían clavarlo en el pecho de alguien. Desde ahí, tenemos la sociedad en riesgo. Ahora, todo artículo, a menos que esté prescrito así en el Código Penal, es lícito. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Y también tenemos actos preparatorios que constituyen delitos. En principio, estos actos preparatorios no son punibles, salvo cuando constituyan delito. ¿Qué pasaría si yo armo una bomba bien elaborada? ¿Qué ley estoy tocando? La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Entonces, propiamente, fabricar explosivos, ¿en qué consiste al respecto? Un acto preparatorio y en el momento en que se coloca, por ejemplo, en el transporte público, estamos en un concurso ideal. Ahora bien, les procedo a decir que actos no admiten tentativa.
Y bueno, primeramente, los delitos omisivos. ¿Qué delitos? ¿Cuáles son los delitos de omisión? Recuerden que son aquellos que propiamente consisten en un no hacer, ¿de acuerdo? O son delitos de mera abstención. Y pueden ser delitos, propios, ¿de acuerdo? De omisión simple y de comisión por omisión. Los delitos unisubsistentes. ¿Alguien recuerda qué es lo unisubsistente? ¿Qué significa que un delito sea unisubsistente? Así es, se consuma por un solo acto. Delitos que admiten un solo acto no admiten tentativa, pero un solo acto. Siguiente, los delitos de atentado no admiten tentativa. Los delitos culposos. ¿Por qué los delitos culposos no admiten tentativa? Porque opera la negligencia. Siguiente, los delitos preterintencionales. ¿Lo escribo? ¿Qué es un delito preterintencional? Actualmente ya no existe el concepto, sin embargo, vale la pena su mención. Son delitos que empezaban dolosos y tenían resultado culposo, o bien delitos culposos que tenían un efecto doloso. Vamos a pensar en un ejemplo del primer efecto, cuando una persona, propiamente empuja a otra con el fin de intimidarla. Sin embargo, el sujeto activo tropieza con una roca y su cabeza cae con una roca más grande y muere. ¿De acuerdo? Bien. Los delitos habituales, ¿de acuerdo? Los que se realizan ya de manera, seguida, consuetudinaria, o ya también dicho de esta manera, de manera profesional. Y delitos calificados por el resultado. ¿Recuerdan los delitos de resultado formal y resultado material? Y bien, los delitos de resultado formal son aquellos que no producen un cambio en el mundo exterior. Por ejemplo, el delito de portación de arma. Si una persona, por ejemplo, ustedes van en el transporte público, lleva una chamarra y en esa chamarra lleva un arma de uso prohibido y más bien de uso exclusivo del ejército, está armada, pero nunca saca el arma, nunca la acciona, no realiza acción alguna con el arma. ¿Es un delito de resultado formal? Sí, porque no hubo un cambio en el mundo exterior. En cambio, los delitos de resultado material sí son delitos que producen un cambio en el mundo externo. Una persona decide golpear a otra y antes teníamos una persona sana y ahora tenemos una persona con su salud alterada. Y también el delito de amenazas
Y bueno, en este sentido, podríamos decir que sí, sí, es de resultado formal, no hay un cambio en el mundo exterior. Sin embargo, se puede denunciar y es propiamente un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí no debe de haber ninguna duda. Ahora, tenemos también, si adelante, escuchó, lo que es la tentativa idónea. Bueno, aquí tenemos la inidónea, que el sujeto trata de reproducir los actos propios del tipo penal, pero el resultado no se produce porque existe algún medio que es inidóneo. Voy a poner un ejemplo demasiado simple, hasta cierto punto pedestre, y vamos a manifestarlo. La víctima potencial padece de úlceras en el estómago, en virtud, pues, derivado de varios vicios, como lo que es, por ejemplo, el alcoholismo. Entonces, el sujeto activo decide que la mejor manera de dañarlo es dándole agua de limón, agria. Entonces, al momento en que se lo da a tomar, no se produce resultado alguno. ¿Por qué? Porque el agua de limón no es lo ideal para dañar a una persona con úlcera. ¿De acuerdo? Bien. Y posteriormente tenemos la tentativa acabada, donde se llevan a cabo todos los medios constitutivos del delito, pero por una causa externa no llega. Ahora, aquí volviendo un poquito a la tentativa inidónea, tenemos, perdón, lo siguiente. Tenemos que no puede ser idónea debido a los medios, como bien lo decíamos, con el vaso de agua de limón, debido al objeto. ¿De acuerdo? Toda vez que sobre el objeto no es probable que se admita incluso un delito en tentativa. Y por el autor va por la capacidad intelectual. ¿De acuerdo? Por la idoneidad del autor. Es muy poco probable que un niño pequeño pueda cometer un delito. ¿De acuerdo? Bien. Permítanme un segundo. Y bueno, esto sería todo respecto a los temas. ¿Hay alguna duda sobre las 43 diapositivas tratadas? Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Nos menciona Daniela que no, que todo muy bien. Muchísimas gracias. Jessica, en el mismo sentido. ¿Alguna duda sobre los ejemplos? ¿Alguna duda sobre los conceptos? ¿O alguna duda sobre algún otro elemento del delito, lo que es la tipicidad, lo que es la conducta, la antijuridicidad y sus aspectos negativos?
Tampoco alguna duda, participantes. Vamos a ver si tienen alguna duda, doctor. Vemos aquí que nos dicen que no. Daniela, perfecto. Muy bien. Nos menciona Marta que tampoco, no tiene dudas. Excelente. Y bueno, la bibliografía que recomiendo en este sentido, en cuanto a autores, les recomiendo ampliamente a Javier Jiménez Martínez, Rubén Quintino Cepeda y en general cualquier autor de derecho penal. Y bueno, pues espero que esta clase, y bueno, ya por último les preguntaré si esta sesión con estos últimos elementos ha sido de su agrado. Ah, muchísimas gracias. Excelente, doctor. Pues vamos a ver, vamos a ver. Nos dicen aquí muy buenos comentarios. Eso nos da mucho gusto con el doctor Roberto Gerardo Marín. Vamos a ver, vamos a dar unos segunditos nomás a ver si hay alguna otra duda. Creo que no, ¿verdad? Pues muy bien, licenciados. Eh, pues estimados licenciados del Diplomado de Derecho Penal, hemos llegado al final de esta sesión Se de perdió hoy. el sonido, maestro. Vamos Ah, a no, ver. fui yo, perdón, disculpe. Ah, fue usted. ¿Sí me escucho yo bien? ¿Yo sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí, no, fui yo, disculpe. Ah, ok, muy bien. Pues, estimados licenciados, hemos llegado al final de esta sesión del día de hoy del módulo 4. Recuerden que la siguiente semana continuamos ya con la docente Alejandra Maxim, ¿ok? Con, igual, siguiendo el tema teoría jurídica del delito. Y pues, quiero agradecer especialmente al doctor Roberto Gerardo Marín por su extraordinaria exposición del día de hoy, por compartir con nosotros no solo sus vastos conocimientos teóricos, sino también su valiosa experiencia práctica en el campo del derecho penal. Y pues recordando nuevamente, la próxima semana es última sesión del año, el viernes 6 de diciembre, donde concluiremos este módulo 4, ¿ok? Antes de tomarnos un receso de fin de año, ya que posteriormente retomaremos actividades en enero de 2025 con los módulos 5 y 6. Los invito también a que revisen el material compartido, reflexionen sobre los temas expuestos y preparen sus dudas para próximas sesiones también y esperemos prontamente tener nuevamente al doctor Marín. Eh, y pues en nombre de Universidad UMED del Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, agradeciendo su atención y participación activa durante esta clase. ¿Ok? Les voy a compartir aquí tantito pantalla en un segundito. Vamos a ver, aquí está. Excelente. Pues muy bien. Por parte de Universidad UMED, el Colegio de Actualización Profesional de Tepeaca, Colegio Profesional y Empresarial de México y el Colegio Latinoamericano de Abogados y Consultores, entrega reconocimiento de participación al doctor Roberto Gerardo Marín por su destacada participación como ponente en el módulo 4, Teoría Jurídica del Delito del Diplomado en Derecho Penal, el día de hoy, 29 de noviembre de 2024, con duración de 3 horas académicas en aula virtual de Universidad de Medla. Y pues, doctor, como siempre es un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo a la Universidad UMEDLA por la oportunidad de compartir mis modestos conocimientos en derecho penal y por permitirme también impartir este módulo. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Al contrario, pues, licenciados, doctor, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo viernes 6 de diciembre. Ya coordinaciones pasará a la graduación. Y por ahí estaba viendo en el grupo también dudas en cuestión de datos de cuenta y todo eso para sus mensualidades y eso. Manden mensaje a coordinación. Les mandan los datos de cuenta personalmente. ¿Ok? Nos estamos viendo. Pasen bonita noche y les deseamos una feliz semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana.